Buenas tardes, amigas, amigues y amigos. Hoy nos encontramos a 23 de octubre del 2020 y damos inicio a la charla 25 de los viernes con Proterra. Con todo gusto presento a mi gran amigo y brillante arquitecto paraguayo Silvio Ríos Cabrera. Hoy nos compartirá la charla Compatibilizando selva, agua y tierra en Paraguay. El doctor Silvio es arquitecto por la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Maestro en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia en España y doctor en Arquitectura por la Universidad Tecnológica de Aquisgrán en Alemania. También es investigador de sedes Habitat en Vivienda de Interés Social, docente de grado de la carrera de Arquitectura de la FADA y maestrías. También es miembro de la Red Iberoamericana Proterra y ha sido coordinador del subprograma 14 de Vivienda de Interés Social y Habitat del CITED y también director del Centro de Tecnología Apropiada de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica de Asunción. Ha publicado Arquitectura más Patrimonio en Tierra del Paraguay y en colaboración La Arquitectura y Ciudad Sostenible limitando los ciclos naturales y la vivienda guaraní. Adelante, arquitecto Silvio, los micrófonos son tuyos. Al hablar de esta charla sobre el tema de la tierra, había recibido una anterior invitación de Pacha Champara, a quien agradecí la invitación, pero le dije, no, Pacha, yo hace demasiado tiempo que no estoy activo al 100% como antes estaba en este campo, pero ahora que Ramón insistió y me pareció una idea, bueno, intentemos. Realmente al revisar lo que se había hecho me pareció interesante, como una referencia para quienes hoy están haciendo eso. Por eso le dije a Ramón, está bien, daré la charla, pero quiero estar acompañado con personas que hoy también están haciendo esta actividad y son, digamos, la reserva para mañana. Incluso pretendo que ellos sean parte en algún tiempo de la red Proterra. Me refiero a Alicia y me refiero a Yago, que no son los únicos arquitectos que hoy trabajan con tierra. Hay toda una nueva generación que está haciendo una serie de obras sumamente interesantes. Cuando yo analizaba este mapa, que ustedes lo van a encontrar en distintas procedencias, esto salió de nuestro libro editado como catálogo de Agiterra, y ustedes observan que hay una serie de manchones blancos que dicen que a lo mejor no se sabe, pero esa zona probablemente no tenga tierra, y sin embargo allí se ubica el Paraguay, y nosotros en el Paraguay tenemos muchísima arquitectura en tierra de muy buena calidad, como lo que ustedes verán ahora. Esta es la Casa Viola en pleno centro del Paraguay, perdón, de Asunción, y esta casa, que tendrá más bien unos 200 años y más, responde todavía al antiguo trazado de Asunción, por eso la ven inclinada con relación a la calle. En el interior observan ustedes una serie de palmas chaqueñas que soportan un fundamento o un basamento de techo de bambú, sobre la cual se ubica una capa de alrededor de 5 a 10 centímetros de tierra para emparejar esto, lo cual le da al interior un clima muy confortable. Es decir, lo convierte en lo que nosotros decimos en un cantarito. Es un cambuchí hablando en guaraní. Y al exterior ustedes tienen una galería que la protege del oeste. Esta fachada es una fachada muy difícil en nuestro país, la fachada oeste, y a pesar de todo esto tiene una condición climática muy benévola. Y esta es una casa en el interior del país, en Pilar, sobre el río Paraguay también, cercano a Formosa, y esta casa muestra una característica muy propia de las construcciones con tierra en el Paraguay. Hay una fachada que está siendo protegida por la galería, y esta fachada probablemente sea de adobes o puede ser también de estaqueo, y ustedes observan que la fachada lateral, que es una calle donde el alero no puede proteger, fue hecha con cerámica, ladrillos o los ladrillos
de cerámica, con lo tanto está protegida por el material elegido. Este tipo de combinaciones se ve mucho justamente por ese tipo de inconvenientes que tenían que asumir los constructores. Y este es un rancho típico del área rural, donde ustedes observan las tres horquetas que soportan las tres vigas principales, y esto indica que esta técnica constructiva era la técnica guaraní, donde prácticamente se hacía un techo. En este caso, esa misma técnica fue adoptada tanto por los españoles para las construcciones urbanas, como por las personas que quedaban viviendo en el área rural, y entonces lo que marca es que el techo era el elemento de protección de los adobes y demás que se hacían bajo su sombra. Cuando yo me inicié en esto, estoy hablando de los años 80, llegué al Centro de Tecnología Apropiada, donde habían hecho ya un desarrollo de esta bloquera, que es una bloquera que puede producir 3 bloques a la vez, y con eso aumentaba la producción de bloque de más o menos 400 a 500 que hace una bloquera sin barram, a unos 1300 que era lo que en promedio se producía con este equipo de 3 personas que se ocupan de apoyar la producción de este material. Esto era una muy buena respuesta. En aquella época no había programas de interés social, y entonces las organizaciones de iglesia y ONGs empezaron a desarrollar una serie de programas, y este es uno de ellos hecho por el Comité de Iglesia de Ayuda para la Emergencia, en un sitio que se llamaba en Botá, que tiene que ver con la salida del sol, y prácticamente 32 de las 200 viviendas fueron hechas con este material, luego de mucha discusión con la gente que estaba convencida que si era tierra, con una lluvia se iba a derretir, que es el pánico que tiene la gente al utilizar la tierra en nuestro país. La misma obra la vemos ahora, y ustedes observan abajo a la izquierda están los ladrillos. Los ladrillos comunes son un material hecho artesanalmente de un costo muy razonable en el país, y por lo tanto era una competencia muy dura. Lo que pasaba es que el ladrillo había que pagarlo y al bloque podía producir la gente e incluso ganar con eso. Y lo que ven ustedes a la derecha y abajo es un techo mayor, porque es para familias que tenían muchos hijos, necesitaban más cuartos y aceptaban que la vivienda sea de madera con la intención de algún día proteger la fachada con ladrillo. Y esta es la máquina bloquera. Ustedes arriba a la derecha ven la sin barram, y la bloquera esta que es más ancha para producir los 3 bloques a la vez. Pero una vez que llegamos a la tierra, fuimos invitados por un grupo vinculado al tema de salud y control de la enfermedad de Chagas. Ustedes ven acá abajo a la izquierda las vinchucas, o lo que nosotros conocemos como xixiahuas, en el Brasil como barbeiros, por el hecho de que se usaban las peluquerías de pronto como elemento para extracción de sangre. Y acá vemos 2 resultados del mejoramiento de vivienda que se hizo respetando las técnicas que la gente manejaba. Esta es la casa de don Simplicio Vega, donde se está haciendo el proceso de revoque de un muro que podríamos llamar de estaqueo, o que podemos llamar también de bajareque en honor a los amigos de otros países, y estampeo en honor a mi amiga Graciela. Aquí vemos cómo se creó una base horizontal de protección para que no pase la humedad, pero también para que no pasen lo que nosotros llamamos QPI, que en otros lugares se conoce como termita. Es decir, como son construcciones con técnica mixta y mucha madera de por medio, muchas veces son atacadas por las termitas. Y acá vemos un uso alternativo de la paja embarrada que sirve para ser colocada en el techo. Sobre este basamento de caña que nosotros elegimos para poder revocar después, dado que es irregular, ven ustedes cómo están arrojando el mazo de paja, y luego ven el techo casi terminado y se nota arriba la mancha de la tierra. Acá están un chico, hay 2 personas que están mojando la punta de la paja y el chico que las transporta para ser colocadas en el techo. Acá está la casa de don Simplicio Vega, que les decía. Prácticamente la labor de mejoramiento se ha terminado. Observen ustedes el techo que ya está revocado, las paredes revocadas. La mejor
forma de controlar esto es lograr de que la persona tenga conciencia de si hay o no hay insectos en su casa y reducir en lo posible al máximo los sitios donde los insectos podían anidar. Y esta es la casa de don Simplicio una vez que estaba terminada. Y acá vemos un detalle de los dos techos en una misma vivienda. A la izquierda está el techo embarrado y a la derecha el techo atado con alambre. Esta es una ventana colocada. Una de las técnicas para evitar que el insecto anide es que el local sea muy luminoso y que sea bien ventilado. Y para las dos cosas, una ventana grande ayuda, cosa que en el área rural nuestra las ventanas son muy pequeñas cuando las hay. Y acá tenemos un caso donde justamente ven ustedes el tamaño de la abertura. Se está preparando la superficie externa para ser revocada, en parte ya ha sido revocada. Ahí vemos la famosa culata Yobay, que nosotros la promovemos como una muy buena respuesta a las condiciones del clima, pero que yo sé que en otros países hay también, en Ecuador, en Bolivia, he visto ejemplos. Es una tecnología que fue adoptada por muchas personas por la buena respuesta climática que ofrece. Y acá tenemos algunos interiores donde ya se ha hecho la terminación. Al fondo se observa un cartel mostrando a los habitantes cómo tendrían que cuidar su casa. Y en paralelo a todo fue una investigación buscando formas de mejorar. En este caso, los muros de adobe son muy conocidos porque tienden a arrojar el revoque. Entonces, se probaron varias técnicas. Aquí dos de ellas. Una son chapas que resultan de la producción de tapas de refrescos. Entonces queda un elemento que permite fácilmente que sea fijado un revoque a él porque es de metal. Y lo mismo si se clavan pequeños clavos una a continuación de otra, también da muy buen resultado. Y por supuesto que la tuna y el jugo de tuna son ideales cuando queremos pensar en un muy buen revoque resistente a la lluvia. Y acá se hacían experiencias, se dan cuenta que la instalación nuestra no era de alto rango, pero sí respetábamos criterios como superficies equivalentes, distintos materiales. Ustedes ven que en un caso se aplicó prácticamente tierra cruda, en otro caso se aplicó resina y en otro caso paja. Con eso queríamos valorar finalmente qué cantidad de tierra erosionada se encontraba en cada caso, lo cual podía ser pesado y comparado. Pero una de las cosas que más nos interesó en ese momento, porque sabíamos que prácticamente era una técnica perdida, era el tapial o el apisonado. Y hicimos esta primera experiencia con palos de escoba que juntamos. Era una cosa bastante primitiva, pero nos permitió ver de qué manera ir perfeccionando un encofrado. Y de hecho, desde mi perspectiva, el trabajo de diseñar un buen encofrado es fundamental cuando uno trabaja en apisonados. Acá habíamos dejado un dintel de madera a la derecha y luego íbamos a abrir la abertura. Tardamos mucho tiempo en hacerlo y era tan duro que terminamos haciendo una esculturita para divertirnos porque al otro lado íbamos a tardar mucho en llegar. Y acá está el trabajo con estos primeros encofrados que eran prueba y error. En base a bibliografía, y van a encontrar que incluso en la siguiente probablemente veamos, acá está el ejemplo. Esto es totalmente en base a bibliografía, con un elemento natural y presión. Luego fuimos cambiando y fuimos llegando a otras pruebas. Noten ustedes el cuadrado que está a la derecha y sin embargo después le pusimos un palo de escoba. En resumen, era un constante sistema de prueba y error. Aquí ya es un prototipo construido en Chacoí. El que está acá presente es Omar Pernoni, que hizo un trabajo final de grado en base a esto. Y lo que ven a la derecha y arriba es el resultado de la investigación ya con sus nuevas formas de manejar, cosa que hoy incluso seguimos con alguna pequeña variante utilizando en la cátedra de construcción con tierra que desarrollamos en la Universidad Nacional. Y acá vemos el primer elemento construido y luego la última versión, de qué manera eso se fue perfeccionando.
para este prototipo que, como les decía, fue construido frente a Asunción en un lugar que le llamamos Chacoí o Pequeño Chaco. Y acá ustedes observan una serie de obras. La que inicialmente teníamos es lo que ven a la derecha, es lo que llamamos prototipo A, que era una construcción para mostrar a la gente de que nosotros usábamos como oficina una construcción en tierra, porque la duda sobre usar o no usar tierra era siempre una discusión. Entonces al que dudaba le decía, visítenos en la oficina y vamos a discutir allí, con lo cual la discusión ya no era necesaria. Y acá vemos un ejemplo de tapial que hicimos para construir una biblioteca de tecnología apropiada en el centro donde estábamos trabajando. Acá ven una de las paredes que dejamos al suroeste, lo cual es en momentos de lluvia hay un golpe de agua muy fuerte, y también queríamos mostrar que prácticamente no hay erosión, no hay problemas. Y lo que ven a la derecha es un techo de pasto construido de forma muy elemental, porque habíamos hecho un techo de chapa y le pusimos un aire acondicionado, y la gente se quejaba porque mientras el aire acondicionado le soplaba en la cara, la cabeza estaba siendo cocinada desde el techo de chapa. Al poner el techo de pasto, esto cambió y el pasto fue sacado del mismo campus en base a los famosos panes de pasto que todos conocemos. Y a esta casa yo le llamo la de tierra. Un experimento, ustedes saben que nosotros arquitectos cuando queremos hacer algo diferente es probable que lo terminemos haciendo para nosotros mismos. Esta, la de tierra, fue construida para probar cómo era desde el punto de vista arquitectónico el impacto de la textura de la tierra, compartida con otros elementos arquitectónicos y también analizando qué pasa si tenemos un subsuelo, un entrepiso y una planta alta. 45, 30 y 15 serían los espesores de pared utilizados. La obra fue visitada muchas veces a lo largo del tiempo, se mantiene en muy buen estado. Ustedes observan las ventanas bajas son de un área de servicio, las ventanas intermedias son de una cocina y las ventanas de arriba son de un dormitorio con un baño. El baño que tiene esa saliente es para mirar las estrellas cuando uno se recuesta en la duchera. Excentricidades de arquitectos que obviamente tienen que estar para que la cosa sea divertida. Y acá tenemos la textura de esto a la vista, muchos años sin ningún problema. Y el interior, el acceso a la izquierda y el juego de niveles, probando arcos que era muy necesario poner a prueba y ver cómo funcionaban. Acá tienen una vista desde el primer piso, mirando la diferencia de nivel y el baño con las ventanas abiertas. Y ahora llegamos aquí a la Universidad Nacional, donde impartimos hoy con un equipo de gente que nos acompaña la cátedra de diseño y construcción con tierra. En este caso estamos mostrando cómo hacer un arco y divertido. Una vez que hay que eliminar la siembra, como la gente le tiene un cierto pánico de dejar el arco trabajando solo, pero es muy lindo ver un arco y el diseño de un arco y cómo lograrlo. Un aprendizaje que ocurrió en todo este tiempo es que la bloquera es una herramienta cara que cuesta mucho llevarla a las comunidades. Incluso se llegó a crear un sistema de alquiler, pero luego aprendimos de un poblador que había hecho un muro. Cuando vio que con el suelo cemento se podía construir, él hizo su muralla con ladrillo que él mismo fabricó. Los campesinos utilizan bloqueras de 2 bloques o de 2 ladrillos. Y acá lo que hicimos es tomar ese ejemplo y producir nosotros estos ladrillos de suelo cemento que está haciendo, en este caso, promoviendo el mejoramiento de una estación Luque que va a presentar la colega Alicia Ramírez y Sofía Leguizamón, que es funcionaria de la Municipalidad de Luque, invitó a hacer este taller con estudiantes universitarios de varias universidades, la Universidad Nacional, la Universidad de Columbia, entre ellas. Y acá está el desmolde que se produce prácticamente un pequeño rato después de haber producido el material. Y en este caso estoy presentando una obra de Ramiro Meyer,
Esta obra figura en el libro de Atal, que es el Arquitectura en Tierra en Latinoamérica, el que todos ustedes conocen, o algunos de ustedes por lo menos. Este arquitecto joven se animó a producir con este tipo de ladrillos esta bóveda que es en base a una estructura de cáscara de doble curvatura, lo cual la hace muy resistente. Él mismo reconoce que esto tomó la idea de un proyecto de Félix Candela y lo ha llevado a cabo con una gran maestría. Y entonces lo que ustedes ven acá es el material que está siendo preparado para colocar los hierros. Ustedes lo ven, está puesto sobre el molde y por su peso propio adopta una forma curva equivalente a una pequeña parábola en ese sentido, y la otra curva es la que le da el propio molde. Y acá vemos el conjunto que prácticamente se va haciendo en módulos de 3 bloques, y con eso tenemos una obra representativa de la arquitectura actual, con una persona que desarrolló la técnica a partir del uso creativo de las herramientas que tenía a mano. Con esto quiero invitarle a Alicia. Alicia Ramírez es maestra o magíster en preservación y es también docente de esta cátedra de construcción con tierra que desarrollamos en la Universidad Nacional. Con esto termino yo y le pido a Ramón que nos ayude para el cambio. Ramón, si por favor me das la mano. Sí, por favor, Alicia, si puedes prender tu micrófono, por favor. Silvio, deja de compartir tu pantalla para que... Ahí está. Alicia, y apagamos los micrófonos nosotros, Silvio y yo. Ahí está. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Gracias. Sí. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve? Sí, adelante, Alicia, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo el día de hoy les voy a presentar el caso de la estación del ferrocarril de la ciudad de Luque, que fue realizado en el marco de un proyecto de restauración. El edificio fue construido en el año 1861 como estación de trenes, y desde el cese del servicio ferroviario que se dio a nivel nacional en el año 1999, fue degradándose de manera paulatina debido principalmente a la falta de mantenimiento y a las intervenciones antrópicas inadecuadas que se realizaron a lo largo de todos esos años. El mismo fue concebido con una estructura portante de madera, constituida por el techo y los horcones que lo soportan, además cerramientos verticales de adobe, los cuales están sobre cimientos de piedra que no sobrepasan el nivel del piso. Así como habíamos visto con el arquitecto Silvio, este edificio tiene horcones. Ahí en la imagen inferior vemos cómo van anclados al suelo, luego va al techo, y los muros de adobe en este caso actúan como simple cerramiento. Bueno, el desarrollo de la ciudad se realizó de manera espontánea sin considerar los daños que podía ocasionar la falta de una buena planificación para patrimonios como este, el cual se vio afectado por el mal encauzamiento de las aguas fluviales y por el estancamiento de las mismas en el sitio. En esta imagen aérea podemos ver en color verde, está resaltado el sitio que corresponde a la estación. En rojo está la estación, y en esta línea de puntos en color rojo es la parte de la antigua ferrovía. Les marqué con flechas azules las calles, indicando las pendientes de las mismas.
Originalmente, a pesar de estar el edificio en un sitio bajo y cerca de un arroyo, el agua corría naturalmente y era absorbida a su paso hasta que fue taponada por calles asfaltadas que dejaron al edificio prácticamente en un pozo, que es este sitio aquí en donde se va acumulando el agua. Sumado a esto, por el lado opuesto al pozo o opuesto al sector de las vías, se encuentra una calle que culmina a metros del edificio, para ser exacto, a 21 metros, y dirige sus aguas exactamente hacia el centro del mismo. Aquí en la parte de abajo les marqué que sería esta, que va aquí en pendiente, termina la calle y toda el agua que va acarreando de la ciudad, de esta calle, viene y choca prácticamente por este edificio de tierra. En esta imagen también podemos ver, les marqué en color rojo, granate, los muros que luego fueron colapsados. Aquí también el andén a pocos metros, a 6 metros, de donde se va acumulando el agua en días, donde se iba acumulando el agua en días de mucha lluvia. Estas son imágenes luego de un día de mucha lluvia. Este día no llovió, nos fuimos a ver cómo amaneció el sitio. Acá es donde el agua se queda por varios días, no corre, el suelo tampoco tiene la capacidad como para poder absorber toda. En esta imagen podemos ver cómo es que al cavar a pocos centímetros ya vemos la presencia del agua. Intervenciones temporales se realizaron a fin de canalizar todas estas aguas, las aguas provenientes del centro de la ciudad, que es la calle atrás. Pero siguió recibiendo continuamente las del sitio, por lo que el equilibrio original del lugar se perdió y desencadenó el derrumbe parcial del edificio. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? El edificio permanentemente convivía con el agua, con exceso de agua cada vez más, y al tomar contacto la base de los muros con ella, estos iban deshaciéndose paulatinamente, perdiendo su capacidad portante y provocando un lento desplazamiento vertical por la pérdida de la base, causando primeramente grietas y pérdidas de material y luego en algunos sitios el derrumbe. Aquí en esta imagen podemos ver algunos pequeños avisos que ya nos daban cómo se iban cayendo, los ladrillos que fueron añadidos, porque estos ladrillos cocidos ya fueron añadidos para poder atajar al desmoronamiento. Esto es en una visita de una puerta, aquí ya es la siguiente visita. Cada vez más ya podíamos ver cómo esto se iba cayendo lentamente. Aquí apenas tenía unos puntales para poder soportar el techo, pero evidentemente no era aún suficiente. Esta ya fue una vez que ya el muro de la parte de atrás, que es donde estaba la calle esa que estaba tan cerca y que desembocaba ahí las aguas, entonces el muro se había desprendido. En este caso vemos cómo la existencia de los marcos de madera colaboró un poco todo junto. Aquí vemos el horcón, los muros de adobe, ya los horcones también bastante deteriorados, a pesar de ser horcones de grandes dimensiones. Aquí, por ejemplo, en el horcón de esta imagen inferior, ya vemos cómo está bastante dañado, prácticamente podemos decir que la base ya totalmente perdida. Estos ya son también ladrillos que se fueron agregando posteriormente para reparar las partes que iban dañándose. Aquí vemos otros desprendimientos. Y bueno, las piezas de madera entonces se vieron afectadas por la humedad presente en el suelo, además de la
filtraciones de la cobertura superior, porque eso no nos hacía mantenimiento del edificio, y por el constante ataque de termitas por todo el edificio, no solamente en la madera, en los muros, en el piso, por todas partes, sumado al hecho de que en el sitio tenemos mucha cantidad de árboles, entonces las termitas iban comiendo bastante madera. Estas son otras imágenes de cómo se iban desprendiendo, pero gracias a que la estructura de madera era independiente, todos los muros de adobe no fueron también cayéndose. Esta es una intervención posterior que se hizo y que evidentemente, como no tenía tampoco algún tipo de dintel, esto posteriormente también se cayó. Estas son imágenes interiores en donde se puede ver claramente cómo, sobre todo en la parte inferior, los muros iban perdiendo el ancho y luego prácticamente iban derritiéndose con el exceso del agua, sumado al hecho de que este edificio no tenía un sobrecimiento que ayude que la tierra se distancie un poco más de lo que es el suelo. Aquí otras imágenes de la parte posterior, ya apuntalada, esperando a que el edificio se llame a licitación, hasta que finalmente el mismo se pudo reparar y actualmente se encuentra totalmente restaurado. Ahí está. Eso es. Adelante, Yago. Ahí está. Salió ya mi pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla y me dicen... ¿se ve ahora la presentación? Si me confirman ya puedo continuar. No todavía. A ver, un segundo. Ahora creo que ya debió aparecer. Adelante, Yago, ya estás al aire. Ya está, perfecto. Bueno, yo quería mostrarles algunas experiencias realizadas en los últimos años exclusivamente con el tema del tapial. A partir de unas experiencias anteriores en las que había conocido la técnica por medio de Silvio, que me asesoró en el primer caso que trabajé, en esas primeras experiencias habíamos usado el tapial tradicional con los encofrados armados manualmente, con la compactación manual y siguiendo toda la bibliografía que conocíamos de la técnica tradicional. A partir de ahí hay un punto hace unos años en los que se iniciaron con esta obra, que es una vivienda unifamiliar en Mariano Roque Alonso, en Paraguay, donde ya utilizamos encofrados industriales, de los que se utilizan para los muros de hormigón. Utilizamos compactación neumática con unos compactadores, unos bastones compactadores conectados a un compresor de aire y siempre con una estabilización de la tierra con un 5% de cemento. En las experiencias anteriores, por un poco de miedo, desconocimiento, la dosificación había sido mayor, pero con el tiempo y a base de hacer ensayos y roturas de probetas, pude ver que con un 5% ya podíamos tener resultados más que satisfactorios. Este primer caso es, como les decía, una vivienda unifamiliar con un diseño contemporáneo, porque lo que me interesaba también un poco de esta búsqueda era cómo adecuar la construcción con tierra, que tiene sus características formales a veces muy expresivas, cómo poder integrar eso con una arquitectura contemporánea que no necesariamente se quiere manifestar con una forma ya predeterminada, sino que puede asumir cualquier forma, cualquier formato de arquitectura que uno quiera utilizar, puede incorporar estos materiales sin que le condicione especialmente. Entonces, esta es una vivienda en la que
a ver, perdón, en la que aquí ya se ven un poco los medios auxiliares que utilizamos. Son 3 niveles sobre superficie y un sótano, pero el sótano tiene muros de piedra. El sótano no es portante, pero sí tenemos 3 niveles de tapial portante sin pilares, cargando losas de hormigón convencional, lo que nos da ya una idea del nivel de resistencia que puede tener este material con apenas un 5% de cemento. Afortunadamente la tierra del terreno era muy apta para la construcción, teníamos una cava en el sótano, teníamos una piscina y también la excavación de los cimientos. Entonces se produjo una cantidad de tierra de muy buena calidad en el propio lugar que pudimos utilizar para los muros de la vivienda, que casi en un 100% se ejecutaron con esta misma tierra. Aquí se ven algunos espacios interiores en el proceso. Se ve que ya los muros tienen muy buena factura en la superficie, tienen muy buen resultado debido a la calidad del encofrado y a la calidad de la compactación, que supera bastante las experiencias anteriores que habíamos hecho en el interior, en las que todavía la textura era muy, muy débil y aunque aguanta muy bien la erosión y no tuvo ningún problema en ese sentido, pero no llegaron a ser tan satisfactorios para poder integrarlo a cualquier programa arquitectónico que pueda ser más o menos exigente. Esta es una vivienda además que por circunstancias del cliente se tardó muchos años en construir, se quedó abandonada durante un tiempo y aquí se puede observar como por ejemplo en algún caso quedó mucha agua estancada arriba que después durante días goteaba y goteaba en un espacio que apenas le daba el sol. Por tanto, tuvo un nivel de agresión y de posible degradación del medio muy alto, pero que aguantó con bastante buen resultado. Quizá en algunos puntos como este, donde el agua había sido muy constante y durante mucho tiempo, sí que hubo algo de erosión de la capa superficial, pero apenas se perdía 1 milímetro del tapial y afectaba solamente en la superficie, en una cuestión estética, nunca de resistencia ni afectaba a sus otras características. Y bueno, finalmente iba teniendo ya estas formas con distintos volúmenes, dobles alturas, y este es el resultado final de la vivienda prácticamente terminada, con un cliente que quedó muy satisfecho con el tipo de muro que él no conocía y solamente de palabra y a base de unas fotos, pues había conseguido generarle la confianza para que se animase a que le hiciese en su propia casa con un material tan desconocido para él en ese momento como este. Y aquí hay algunos detalles más en donde se ve como la propia escalera se fijaba también en el muro. Bueno, los materiales en general que iban acompañando al tapial por lo general eran además bastante naturales. Teníamos mucha piedra, teníamos algo de madera. Entonces, el nivel de industrialización con el que se trabajó en esta obra fue bastante limitado a algunas áreas. A partir de esta experiencia, que era individual y que sirvió para tener un cierto aprendizaje de la técnica y de los medios con los que podía trabajar, surgió el desafío de hacer un proyecto que en un principio iba a ser solo uno, pero que después se ha multiplicado por 17, que es un centro de protección infantil que desarrolló el equipo de arquitectura del arquitecto Alessio Czerniawski, que hacían para una empresa privada, para los hijos de los empleados y para la gente de la comunidad donde está instalada la empresa. Hicieron una guardería, que es esta que está en la imagen, con muros de tapial, cubiertas de hormigón, con cubierta jardín sobre ella. Era un proyecto ambicioso, pero ya estaba controlado al tener un solo cliente, que era privado y que se podía permitir un cierto nivel de riesgo, de experimentación, por la confianza que le generaron. Pero llamó la atención este proyecto del Ministerio de Educación. El ministro estuvo presente en el acto de primera palada de tierra, le gustó mucho y consiguió que se le donase el proyecto al ministerio para que después ellos pudiesen replicar este mismo proyecto en varios lugares. No fue el proyecto exactamente igual, se le hicieron algunas modificaciones que ahora les voy a mostrar. Entre ellas, quitarle todo el muro perimetral y dejar solamente los 4 bloques que componen el centro.
y por una cuestión, no creo que de desconfianza, pero quizás sí de aceptación de un material nuevo para una administración pública, que es mucho más difícil, resolvieron utilizar una estructura de pilares de hormigón portantes, de manera que los muros quedaban limitados a la función de cerramiento. Mientras que en el proyecto original, en este, se ejecutaron muros de carga que han soportado perfectamente la cubierta jardín con todo su sobrepeso. Acá, cuando se decidió sacar a licitación este proyecto y construir varias unidades de él, son 17 escuelas en todo el país, repartidas por todo el territorio nacional, con distintos tipos de tierra en cada región. Entonces, ante el desafío de poder construir todos estos centros en un periodo de tiempo bastante corto y disponiendo tanto de los medios físicos, de las herramientas, las máquinas compactadoras, los encofrados, etcétera, y también tener un equipo limitado de personas, porque llevaba unos años trabajando con Tapial, yo tenía ya una serie de encargados de obra bien capacitados y formados para esto, pero no teníamos la capacidad en conjunto para abordar todas las obras al mismo tiempo. Entonces, hubo que sistematizar mucho la manera en la que se construía para que el tiempo de ejecución fuese muy rápido y pudiésemos construir 3 o 4 al mismo tiempo y de una forma continuada para poder cumplir con el encargo. Aquí se puede ver en la planta de los muros de tierra cómo cada muro es nombrado, identificado de una determinada manera, tratando de repetir los mismos elementos varias veces. Teníamos elementos simples, elementos en esquina, y otra vez elementos simples, pero que se agarran de dos existentes, no están sueltos. Y se hace un análisis previo para poder no tener demasiadas dudas y demasiados conflictos en obra. Tratábamos de, en el tiempo previo al inicio de la ejecución, tener analizado incluso cómo se montan los encofrados en cada esquina, dónde se colocan los pasadores, de qué manera se completa una de estas piezas en C, haciendo primero las dos esquinas y después el tramo intermedio. Y eso nos fue dando también una serie de experiencias en las que aprendimos que si se construyen, por ejemplo, las dos esquinas y a continuación el tramo central, estas juntas, al retraer tanto la esquina como el tramo central, estas juntas se abrían bastante. Sin embargo, si hacíamos las esquinas, pasábamos al lado contrario y hacíamos los muros sueltos, al llegar a los tramos de cierre ya había un nivel de secado y de retracción de los muros anteriores que permitían que al solamente retraer el murito central, ya estas juntas tenían un aspecto mucho más controlado. Aquí se ve un poco más en detalle cómo se analizaba incluso los huecos de los pasantes, el aspecto que tienen después en la terminación final, todas las juntas de los distintos paneles de encofrado y también el orden de avance y de cómo se tenía que progresar semana tras semana para que en un periodo de 5 semanas se pudiese terminar cada escuela. Aquí vemos algunos de los elementos, cómo se construyen como elementos sueltos, cada una de las esquinas, con el pilar preexistente que nos había obligado el Ministerio por no haber tenido una confianza muy plena en la resistencia a la compresión de los muros. Estos muros con la tierra del lugar y con un 5% de cemento alcanzaban en ensayos de laboratorio 80 kilos por centímetro cuadrado, sobre el límite que tiene que alcanzar el ladrillo, que son 50 kilos, es decir, estábamos bastante por encima del ladrillo convencional y acercándonos un poco a la resistencia de un hormigón pobre. En la foto se ven las vetas de los distintos grados de compactación. En las primeras etapas de aprendizaje del Tapial hacíamos capas muy gruesas, de unos 15 centímetros o 20, que se iban reduciendo a la mitad, pero nunca llegaban a un nivel de compactación tan alto. Aquí, con apenas 10 centímetros cada capa, una vez compactada se queda en 5 y adquiere unos niveles de resistencia muy fuertes. Bueno, esta sería una de las escuelas, ya prácticamente terminados todos los muros en conjunto. Aquí hay algunas vistas parciales y aquí ya se ven techadas con la losa de hormigón. Una vez más, el Ministerio quiso ser prudente y en vez de tener el hormigón metido por dentro de los muros, como era aquí en el proyecto original, que se ve que prácticamente la losa no tiene presencia más que donde no hay muro, y donde sí lo hay queda detrás, no queda visto el hormigón. Sin haber tenido ningún problema de erosión en el proyecto original,
en el proyecto del Ministerio nos pidieron que se generase un pequeño voladizo para evitar el escurrimiento del agua por los muros. Aún así, habíamos comprobado ya que no había problemas de erosión en ese sentido. En algunas de las escuelas están dándole un sellador transparente, que a veces lo mezclan con un poquito de tierra para hacer una pintura protectora y que al mismo tiempo mantenga el color de la tierra y que no se pierda demasiado la textura del tapial. Y aquí ya se ven algunos prácticamente terminados, con su cubierta jardín, con el ajardinamiento externo, la iluminación, y vemos que para ser obra pública, para ser escuelas estatales, realmente se ha llegado a un nivel de calidad tanto de la arquitectura como de la construcción y del nivel de terminación que es muy superior al habitual en nuestro medio. Después de este proyecto, el último que les quería mostrar es uno que se está ejecutando actualmente en la Universidad Nacional. Surgió de un concurso que convocó el Departamento de Dibujo Técnico para estudiantes y en el que 3 estudiantes que habían sido exalumnos míos propusieron trabajar con tapial, que era un material que habían conocido durante aquel curso, pero se liberaron mucho formalmente, se animaron a trabajar con figuras curvas, con doble curvatura incluso, curvas en planta y curvas en corte, y ganaron el concurso. Entonces, a continuación, nos reunimos a trabajar y a desarrollar el proyecto para que después pudiese ser viable, ya que ellos habían tomado una forma partiendo de su imaginación y una técnica, pero no habían pensado en cómo esa técnica y esa forma se podían combinar para llegar a un elemento viable constructivamente. El primer problema que teníamos era que las curvas en planta eran muy libres, eran todas diferentes y por tanto se iban a generar una gran cantidad de encofrados diferentes hechos a la medida de cada tramo de curva. Y además teníamos los muros curvos en corte, tanto en la cara interna como en la cara externa, que aquí se puede apreciar que con esas 2 curvas prácticamente en la sección de muro útil, la que estaba constante de arriba a abajo, era de solo 20 centímetros, mientras que teníamos un consumo de material de hasta 53 en el punto medio y 30 en los arranques. Entonces, partiendo un poco de esta premisa que había que optimizar, hicimos un primer intento de geometrización de lo que habían dibujado los estudiantes y realmente fue un fracaso porque perdía toda la esencia del proyecto. Es decir, estos elementos curvos y rectos se hacían muy rígidos, perdía mucho de la forma orgánica que ellos habían querido generar. Entonces, como primer tanteo no nos pareció válido. Finalmente, después de una cierta exploración, optamos por fabricar tramos curvos muy pequeños, pequeños no, son de 60 centímetros, pero con una curvatura mucho más suave, de manera que una secuencia de tramos curvos nos da una curva circular perfecta, que se puede utilizar en distintos lugares, y tramos curvos alternados con tramos rectos permitían generar estas curvas más suaves y tener también tramos curvos convencionales y tramos rectos convencionales. Y con esto sí que nos acercamos mucho más a lo que habían dibujado y se sigue leyendo ya como una figura libre geométrica como la que ellos habían propuesto. Para esto se requirió trabajar a un nivel prácticamente paramétrico en el que cada encofrado se tenía que cortar con láser a partir de unos planos de CAD para que todas las curvas fuesen las precisas. Teníamos un elemento de arranque, un elemento intermedio y un elemento central, porque luego el intermedio se repetía otra vez y el inicial se volvía a repetir. Entonces prácticamente son 3 moldes en corte para la versión curva y 3 moldes en corte para la versión recta. Con 6 encofrados se podrían prefabricar todos los bloques necesarios para esta obra y después ya ir montándose, ensamblándose uno encima de otro durante el proceso posterior. Aquí se ven los elementos del corte láser. Esta es una maqueta pequeña a escala del encofrado. Como todas las piezas que componen cada uno de los moldes cabían dentro de un tablero estándar para que pudiese hacerse con un buen aprovechamiento del material. Y estos eran los bloques que estaban previstos, que se iban a ir apilando, dejándole unas ranuras para poder meter el elemento de carga, para poder introducir las uñas de la grúa, como está aquí esquematizado en este dibujo. Finalmente, durante la ejecución de la obra, que no pudo quedar bajo nuestro control porque era una licitación pública,
La empresa constructora se demoró muchísimo en iniciar la fabricación de los encofrados y llegó un momento en el que ya no le iba a dar tiempo a hacerlo prefabricado, porque deberían haberse hecho todos los bloques durante la etapa inicial de cimentación para que cuando llegase el momento de poder empezar el montaje ya hubiese una cantidad importante de elementos para montar. Como no fue así, se les planteó que tenían que fabricar más encofrados para poder construir in situ. Y así pasamos a este otro sistema de construcción en el que los moldes se van montando en un tramo y se va construyendo una pieza de 3 metros de altura completa a lo largo de toda la forma del muro para ir completándolos, arrancando por este y terminando con el que tiene mayor vista, ya que está en el acceso del proyecto y queríamos que fuese y que tuviese mejor terminación. Cualquier error de montaje, cualquier accidente propio del desarrollo de la obra, que quedase en este inicial. Y estos fueron los encofrados que se hicieron ya para la etapa in situ, a diferencia de los que habíamos planteado para el prefabricado, pero igual también tienen unas costillas que tienen una curva muy precisa y que se tuvieron que hacer también con corte láser. Se ensamblaron, se hicieron una serie de pruebas hasta observar que empataban bien unos elementos con otros y no había ninguna pérdida de geometría. Y a partir de estos empezamos la construcción, con un primer tramo de uno de los extremos del muro del fondo. Y aquí se ve cómo va quedando la curva interior. Finalmente optamos porque la cara interna sea recta y la cara externa sea la que mantiene la curva. Y aquí se ven todos los elementos del montaje. Y bueno, los primeros muros que tenían un aspecto estupendo con esa continuidad de la curva, con esa textura que tiene el tapial y con ese color que tiene la tierra colorada que se da acá en la zona central, en el entorno de Asunción, que es de una calidad óptima para el tapial y además tiene un color muy agradable a la vista. Aquí ya es una secuencia de las distintas fotos de cómo se iba haciendo el montaje. Sobre la marcha nos dimos cuenta que necesitamos mantener el encofrado anterior para montar el siguiente y que no hubiese en la junta ningún tipo de accidente. También, esto sí que se ha trabajado en todas las obras anteriores, se marcaba una buña en cada tramo para que el siguiente penetre en ella y entonces las juntas no tengan en ningún caso posibilidad de paso de luz o de paso de insectos del interior al exterior. Aquí está el proceso de ensamblaje. Este es un montaje de cómo resultó entre lo virtual y lo real, que bien se pudo llegar a alinear uno con el otro. Prácticamente quedó un solape perfecto entre lo que habían diseñado los estudiantes en la computadora y lo que finalmente pudimos ejecutar. Y aquí ya algunas fotos del trabajo terminado, de cómo fueron estos elementos acabándose, tanto en su cara interna como en la cara externa, los espacios que se van generando en torno a ellos, a falta de la losa que le va a techar a partir de ahora. Y aquí hay un pequeño video grabado hace unos pocos días, antes de que se monte el techo y ya perdamos esta vista. Y bueno, para terminar, dentro de esta investigación un poco personal y empírica en los últimos años, a partir del tapial, creo que hay una serie de desafíos hacia los que nos podemos ir orientando si nos interesa trabajar con este material. Uno sería la forma. Aquí hemos llegado a una forma muy libre utilizando estos encofrados modulares, pero todavía se puede investigar más. Las impresoras 3D, los sistemas de corte CAD con láser en tableros de madera o metálicos nos permiten ya poder liberar mucho la forma, y lo que hace 10 años hacíamos con mucha dificultad, fabricando unos moldes estandarizados con madera y muy artesanales,
poder llegar a tener la libertad formal para que este material se pueda adecuar a cualquier tipo de diseño. Por otro lado, aunque es solo un 5% de cemento, no deja de ser una cantidad importante y me gustaría encontrar la manera de reducir esa dosificación sin perder la textura y sin perder la resistencia a la erosión que le da. Entonces, hay una serie de aglomerantes sintéticos, como es el nanohierro, que actualmente se utilizan en mejora de suelos, en estabilización para rutas, y que con un poco de investigación creo que podrían darnos algunos resultados más sostenibles y que nos permitan mantener estos estándares de calidad formal. Y finalmente, utilizar el material, el tapial, no solamente a la compresión, como estamos utilizando en muros, sino combinarlo ya con hormigón o con otros elementos para generar estructuras mixtas que con el posttensado o con materiales que sí que puedan aguantar por sí mismos la flexión, nos permitan trabajar en cubiertas, trabajar en dinteles y en vigas, en otros elementos más allá de lo que hemos podido avanzar hasta este momento. Y esa sería un poco la visión de la experiencia de estos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yago, por esta buena parte que nos has compartido. Otro tipo de construir la tapia pisada, tanto en las formas como más industrializado. Arquitecto Silvio, ¿quieres contestar algunas preguntas que están en el chat? Arquitecto Silvio, si tienes tu micrófono, por favor. Sí, ahí está, ahí está. Buenas tardes. ¿Me ayudas con cuál pregunta comienzo? Una mano te pido, por favor. La que tú quieras, es tu charla. Eres libre, compadre. No, Eres un guerrero guaraní, así que adelante, la que tú quieras. no, yo veo muchos saludos, por eso me encuentro en la pregunta. Ese es mi problema. Y me encantan los saludos, ¿qué voy a decir? Si me ayuda con alguna de las preguntas. A ver, Silvio, ¿puedo yo hacerte una pregunta? Me interesa mucho en la vivienda que presentaste, la de tierra, según dijiste se llamaba, se veía una textura de adobes, si no me equivoco, sin revestimiento exterior. ¿Puede ser? BTC, los BTC. Ok. Que habíamos trabajado ahí en el Centro de Tecnología Apropiada. Ok, ¿y le has hecho algún tipo de terminación con algún sellador natural, algún fijador? Nada, solo la compresión misma del bloque. Era más bien que uno podía jugar con el color de la tierra como hoy se hace de pronto en un tapial, pero allí uno podría elegir colores de tierra para jugar con elementos de fachada si quisiera. Pero en ese caso es la tierra disponible no en el sitio, pero en la cercanía, y se aprovechó eso porque la textura esa del parecido vamos a mezclas un poco más cargadas. Incluso para cimentaciones trabajamos en base a 1:10, que hoy en día es la que recomendamos a distintas personas. ¿Por qué? Porque finalmente cualquier margen de error está cubierto al tener ese 10% de cemento, que no es mucho frente al volumen de obra que uno tiene. Gracias, hermoso. Gracias, Atachi. Yo quería preguntar, Dulce María, a Yago, ¿cómo estás, Silvio? Muy bien. ¿Qué relación espesor-altura aplica en
en el proyecto de las escuelas? Ahí va, Y ya. segundo, ¿por qué las juntas verticales decidió hacerlas en la misma línea y no traslapadas? Bueno, en cuanto a la relación, en los proyectos iniciales que eran con la compactación manual, trabajábamos con muros de 50 centímetros. Había un desconocimiento todavía de la técnica y nos preocupaba mucho la resistencia. Después ya con los sistemas mecanizados que le dan una resistencia mucho mayor, llegamos a un espesor de 30 centímetros que funciona muy bien en general para todos los proyectos. Tanto la vivienda de 3 alturas como las escuelas se han hecho con muros de 30 centímetros. Y en cuanto a lo de traslapar la junta, bueno, realmente por la propia dinámica de la construcción, de tener que ir haciendo tramos y poder funcionar rápido, era muy difícil. Aparte que el montaje de los encofrados lo hacemos de manera que se inicia con unos moldes que se van quedando pegados a la tierra y se van sacando de abajo para poder enganchar encima sobre el molde anterior. Es decir, nunca colocamos un encofrado sobre un muro que está vacío, que no tiene nada, porque entonces el montaje es muy difícil. Entonces, siempre se monta un encofrado sobre otro encofrado anterior y a medida que se van rellenando ya se pueden sacarlos de abajo para colocar a continuación. Muchas gracias, Yago. Silvio, quiero preguntarte, ¿qué es lo que se está, aparte de construyendo en Paraguay? Ramón, me parece de ladrillo, Pablo. No, yo decía de Silvio. Ah, la de Silvio. Silvio, ¿escuchaste? No entendí bien la pregunta. ¿Qué es lo que se está construyendo actualmente en Paraguay con tierra? Yo veo mucho tapial. Los arquitectos jóvenes han hecho una votación a favor del tapial y conozco más o menos 5 grupos diferentes, 30 pero en alguna medida ¿Qué relación tenés? podrá decir también Yago, que está compartiendo espacios. En un sísmico. Perdón, hay una superposición, parece. No, nada más digo que a mi criterio el tapial es como el elemento que permite tener una terminación muy particular. La obra que mostró Yago, finalmente, esta obra curva, visitándola, tiene una terminación donde se aprecian incluso los puntos donde los tornillos están un poco más hundidos y marcan en la pared ese tipo de detalle. Hay ángulos en las esquinas con, yo le llamo chamfer, tiene un nombre técnico mejor seguramente, pero yo creo que se obtiene una calidad de terminación muy buena y yo creo que muchos explotan una terminación en cierto modo más, entre comillas, brutalista y en otros casos una terminación muy fina y ambas cosas se han obtenido en ejemplos que me ha tocado ver de muy buena forma, ¿no? Sí, yo creo que aparte de la calidad que están diciendo, preguntaba el arquitecto Luis Enrique, le preocupaba la esbeltez de los muros de 30 centímetros. A lo mejor, tanto para Luis Enrique como para nosotros que vivimos en lugares sísmicos, nos preocupa mucho esa parte del masivo, que en Paraguay o esta parte del sur que no hay sismo, pues funcionan completamente diferente, ¿no? Incluso hasta en Brasil, que también luego hay tapiales muy delgados. A lo mejor ahí, Yago, quieras comentar algo, o Silvio, o el ingeniero Patricio, que es el que maneja la tapia, que también está en lugar sísmico. Claro, trabajar en un lugar que no es sísmico nos da mucha libertad, realmente. Esos muros, a mí me parecía mucha esbeltez en la casa donde tenía doble altura, levantar 6 metros con 30 centímetros de espesor. Pero para 3 metros de altura o para 3,60, que es lo que tenía la escuela original, no hay ningún problema. Pero porque estamos en un entorno en el que no hay absolutamente nada de sismo y no hay problemas en ese sentido. Sí, Ramón, Silvio, felicitaciones. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Si fuese en una zona sísmica, imposible pensar en una cosa así, partiendo de que la normativa de entrada no nos permite. Entonces sí es una buena ventaja el que se pueda trabajar en zonas no sísmicas, inclusive por formas y todo eso, da mucha ventaja, ¿no?, respecto a lo que nosotros podemos hacer en zonas sísmicas. Seguramente en zonas sísmicas se tienen que trabajar elementos más gruesos, pero también más separados unos de otros, elementos, pequeños muros y no tanto una muralla continua, ¿no?, que tendrían más problemas. Un muro libre, un muro sin apoyos, puede ser hasta 10, 12 veces el espesor del muro. Entonces, en un muro de 30 centímetros yo puedo hacer hasta 3 metros, que es un limitante bastante bajo, ¿no es cierto? Un muro de 50, ya puedo ir hasta 5 metros para poder más, y sí, no tener diseños muy tradicionales, sino más bien de corte modernista, que es lo que también vende, ¿no? Porque hay que pensar en eso también, en los clientes. Claro, de repente muros en forma de L o de C ya ganan una cierta inercia y quizá consiguen reducir la esbeltez final. Sí, el momento que uno tiene un muro en C, un muro en T, sí, uno tiene que ir jugando con todos esos elementos para tener plantas sísmicamente estables, sobre todo que no haya problemas de torsión en planta. No, el tema sísmico, digo yo, Patricio, es un tema para nosotros. Yo lo conocí a través de ustedes y de las presentaciones que hicieron, y realmente para nosotros es un fenómeno muy lejano. A pesar de que en Quito participé de un seminario donde empezar otra cultura. Entonces, esto se ve tal vez irrealizable. Veo que acá, por ejemplo, está Mirta, que también están en zonas sísmicas, pero sin embargo, vi por la Argentina hay zonas donde entiendo que no hay mucho problema con sismo, y en la medida que uno se va acercando a la cordillera, la cosa se pone más densa. Por eso que en algún momento Rodolfo Rotondaro decía, al hablar de mapas, es muy importante un mapa país en relación a sismo, para saber hasta dónde habría que llegar con las grandes protecciones desde el punto de vista sísmico y dónde realmente uno queda más liberado y con qué márgenes, ¿verdad? Es decir, ahí entro un poco al tema que pudiera ser muy interesante, el mapa sísmico de la región, y las áreas donde yo agregaría son las áreas de lluvia, que era un poco el tema que yo quería introducir en este caso. Pienso en el caso del Ecuador, es muy probable que ustedes tengan en la zona de la selva, así también como en el caso del Perú y Colombia, áreas donde fuera de lo que llamaríamos la zona sísmica, la zona de montaña, la zona tal vez más árida, la zona de selva, con otros requisitos muy diferentes, también exige respuestas particulares y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar proyectos. Un poco esa era la visión con la cual nosotros encaramos el tema hoy. Más bien marcando esa diferencia, también requiere respuestas específicas. Un poco lo que mostraba Alicia con ese tema de un cuasi derrumbe de muros, sin embargo el techo es soportado por horcones de madera. Un poco por ahí va las diferentes lógicas, diría, ¿no? Me gustaría responder a Mauro, que pregunta por el tema de la dosificación. En origen partimos de... ahí utilizamos un 10% en la orilla de los muros, en el interior un 5%, ya que entendíamos que para la resistencia a compresión era suficiente con el 5%, y ese 10% tenía un adicional para garantizar el comportamiento de la erosión.
Con la mejora en la compactación pude ver en el laboratorio al INTN para rotura y ahí pude ver que con solo el 5% ya se conseguía un resultado muy bueno sin necesidad de aumentar la dosificación gracias a la compactación que era mucho mayor. Entonces, para la mayoría de tierras con el 5% es suficiente. Seguramente valdría la pena investigar qué pasa si bajamos al 3, al 2, de qué manera podríamos reducir el consumo de cemento para conseguir los resultados. Una cosa interesante fue que introduciendo piedra dentro de la tierra, piedra triturada, se conseguía la misma resistencia que con el 10%. Es decir, 5% de cemento más piedra, 110 kilos por centímetro cuadrado, que era lo mismo que se alcanzaba con el 10%. Entonces, quizá con una granulometría mejor se podría ir eliminando el cemento manteniendo la misma calidad. Y la tierra, sí, la tierra es fundamental que sea muy buena. Hay tierras que no sirven, que tienen un exceso de arcilla, se fisura por todas partes con la retracción. Hay otras tierras que por falta de arcilla no tienen un aglomerante natural suficiente y por mucho que le pongamos cemento, le pasas la mano y se descompone. Entonces, creo haber encontrado empíricamente que entre un 15 y un 30% de arcilla es un porcentaje bastante funcional. Y además encontré, que eso es un hallazgo mucho mejor, una cantera en Ipané que tiene abundante tierra para muchos años y que tiene una calidad de tierra perfecta. La llevé a analizar al INTN y tenemos el perfil de esa tierra, que es el que usa en referencia para las obras ahora en el interior del país, analizar las tierras de los distintos sitios y buscar la que sea más parecida a este perfil ideal, que ya ha resultado muy bueno en varias obras. Soy Mirta, quiero hacerte una consulta en relación a la presión. O sea, estás hablando de una continuidad del 5% o del 10%, lo que acabas de decir, dependiendo de qué ubicación en el tapial, en el molde. ¿Con qué presión? O sea, ¿se trabajó con un piso neumático? O sea, sí, no manual, o sea, no humano. ¿Con qué presión era ese neumático? Como para tener una idea a cuál habría que tender para tener una buena resistencia final a la rotura. Sí, en las primeras experiencias con la compactación manual no pasábamos de 20 kilos por centímetro cuadrado de resistencia del tapial. Esta resistencia de 80 en adelante se está consiguiendo con compactación neumática con unos pisones que funcionan entre 100 y 150 PSI. Y dan muchos golpes por minuto, realmente es un movimiento muy rápido, que más allá de la compactación también colabora con la vibración. Tengo entendido, por lo que pude hablar con expertos en suelos, que esa vibración hace que también se acomoden mejor todas las partículas de distintos diámetros y se vaya, por tanto, densificando cada vez más el tapial. Tenemos densidades del orden de unos 2.200 kilos por metro cúbico. Bastante. Que prácticamente se... Continuaba, digamos, el muro. O sea, no tengo experiencia a ese nivel de varios pisos, siempre he visto de un piso los tapiales, la construcción de tapial, entonces yo tengo que apuntalar, o sea, se apuntaló esa losa para justamente soportar no solamente la sobrecarga de lo que se construye, sino del apisonado, o no hizo falta. Sí, sí, por recomendación del ingeniero calculista, porque a mí no se me hubiese ocurrido, una vez cargada la losa donde había grandes huecos, nos pidió volver a apuntalar de nuevo, aunque ya había cumplido sus 28 días, para que la compactación que se hiciese encima no le transmitiese vibraciones a la losa que podían producir. Y al muro. O sea, la losa y después al muro que estaba... El muro aguanta que le sigas añadiendo un muro encima, lo que haga falta. El muro no tiene problema, pero las grandes luces, por ejemplo, el estacionamiento de esa vivienda que tiene 6 metros de luz entre un muro y otro, y tiene un muro encima. Entonces, ese muro se tuvo que compactar con la luz cubierta por puntales, para asegurar. Yo les animé a dejar el muro continuo y que la losa entrase solamente una pequeña parte del espesor. Pero en otros casos sí que hemos hecho de 30 centímetros, la losa se apoya en 15 y los otros 15 continúan para arriba para recibir otro muro.
Claro, claro, sí, 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 sí. No lo he mostrado en este caso, pero hay una experiencia del año pasado y del anterior de un edificio en altura de 4 niveles con muros de carga de tapial. Sin ningún elemento de riostre horizontal, todo continuo. Sí, continuo, pero con muros en forma de C, que ya le daban una cierta rigidez. Claro, la rigidez al conjunto. Ajá. Y bueno, sabiendo que el calculista nos había planteado que en planta baja, en el punto donde más estuviese más exigido el muro, el cálculo le pedía 20 kilos y por tanto teníamos que demostrarle 40. Cuando vimos que salía 80 ya nos quedamos muy tranquilos que podíamos subir los 4 pisos y más. Claro. Y una última pregunta, porque la verdad que el tema de tapial, como dice Silvio, está, si bien tenemos poca tradición de tapial en nuestro país por lo menos, no sé, capaz que Paraguay, pero es como que la gente joven se entusiasma por las prestaciones que puede dar y lo estético que puede resultar el uso de esta técnica. Yo he visto tapiales, o sea, ya muros construidos que cuando son muy largos o superan el metro, 1,20 m, aparece a veces una microfisura por la longitud que tiene. Y estaba viendo que los ejemplos que vos has presentado son más de 1 metro, 1,20 m. Yo creo que por las dimensiones, o sea, los que están en la esquina y después del tramo lineal, deben superar los 150 o deben andar por ahí, y se lo ve perfecto, digamos, ya construido todo. O sea, con tu experiencia, ¿hay una relación de alturas de tapial y longitud de tapial? De la tapialera me refiero, ¿no? O sea, del diseño de la tapialera. Sobre todo longitud, porque la retracción efectivamente se produce en vertical cuando el muro es muy largo. Yo lo descubrí en mi propia obra, en esa escuela inicial, no las que después se replicaron, sino la primera, porque traté de hacer muros de 6 metros de largo de una sola, digamos, de un solo encofrado y después ir subiendo poco a poco, y se fisuraban de abajo para arriba. Pensamos primero que era un problema de falla del suelo, de falla del cimiento, pero era retracción. Funcionaba cargarle triturada. Si había fisurado el primer tramo, donde estaba la fisura, en el segundo tramo le ponías triturada y ya no continuaba la fisura ahí, sino que continuaba 1 metro a la izquierda y otro a la derecha y volvía otra vez a subir. Todavía estás, entre que las tapas se rehunden un poquito, todavía estás un poco en el límite de lo que se puede hacer sin fisuración. Pero si pasa de 4 metros, 4 metros y medio, ya crea problemas. Por eso es mejor hacer elementos verticales y que haya mucha junta vertical, que no tratar de hacer elementos muy horizontales y que después las juntas sean horizontales. Por lo menos en la experiencia con este tipo de tierra ha resultado así. Sí, tengo la idea esa, sí, gracias. Y yo creo que lo atractivo del tapial hoy en día frente a otras técnicas de tierra es que es muy parecido al hormigón, que es algo que ya tenemos muy asumido. Los muros de hormigón, sobre todo, no los pilares y las losas, sino esos muros de hormigón un poco tadabando, que ya están en nuestro imaginario arquitectónico. Si tienes un muro de hormigón que es mucho menos contaminante que el hormigón y además es un color rojizo de la tierra, para mí le supera ampliamente al hormigón. Entonces, yo creo que el tapial es como el hormigón mejorado a efectos estéticos, plásticos, de tacto. Incluso tocas un muro de tapial y es una maravilla lo que te transmite. Y desde el punto de vista climático también. Entonces, conservas un poco esa estética del hormigón, a la que ya muchos nos hemos formado con ese tipo de proyectos que se convierte un poco en nuestro gusto, pero lo mejoras con la tierra, con el color y con las sensaciones que te genera. Y la propia textura. Y para mí, de los primeros recuerdos que yo tengo de Paraguay, de los primeros años que yo venía, era el color rojo de la tierra. Eso era como la seña de identidad para el Paraguay que yo conocí y me encanta haberlo podido incorporar después a la construcción. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, es un valor. Adelante, Rodolfo, por favor. Hola, Silvio, Alicia y Yago, muchas gracias por la charla. Quería preguntarles 2 cuestiones. ¿Cómo han hecho para aprobar las obras? Porque hay obras públicas y hay obras privadas. En el caso del Jardín Infante hay intervención del Ministerio de Educación. Tengo entendido que Paraguay no tiene, igual que nosotros en Argentina, no hay normas técnicas y no hay reglamento
Nacional de Construcción que apruebe las construcciones con tierra. Y la otra pregunta es, ¿qué impacto creen ustedes que tienen estas obras en la credibilidad de la construcción con tierra? Porque es un tema común y bueno, el tapial también en Argentina se está empezando a desarrollar como una especie de virus pequeño que está empezando a impactar también en la credibilidad de la construcción con tierra por el aspecto estético, y se le está perdiendo miedo para utilizarlo en obras tanto públicas como privadas. Hola Rodolfo. La primera pregunta, tú sabes que nosotros no tenemos normativa, pero sin embargo, en los últimos tiempos hemos logrado a través de contactos casuales, no tan organizados todavía, pero nos estamos poniendo de acuerdo en empezar a trabajar la primera norma de construcción con tierra que trataríamos de obtener. Esa condición que citó Yago hoy, yo creo que fue una coincidencia política de justamente una persona interesada en un impacto, no sé cuál habrá sido, no puedo yo opinar por terceros, pero que de una obra haya pasado a 17, habla muy bien a favor y yo creo que crea la atmósfera que podría ayudarnos a obtener una normativa. Justamente Yago y Alicia son parte del grupo que estamos tratando de conformar para lograr una normativa paraguaya de construcción con tierra. Sí, me gustaría responder también en el sentido, el día que se hizo la primera palada de esa primera escuela que era privada, en la que vino el ministro y se interesó por la escuela y a partir de ahí se creó este acuerdo para hacer 17, yo le comenté al ministro un caso muy lamentable en el que una escuela que habíamos construido con una donación, con todo aporte voluntario, en bloques de suelo de cemento, como los que mostraba Silvio de la Cimba RAM, habíamos llevado una máquina a la comunidad, los padres habían hecho los bloques, se había construido la escuela y llegó el ministerio y la inhabilitó porque no existía una norma de suelo cemento que avalase esa construcción. Es decir, tenemos unos muros de 30 centímetros de ladrillos de suelo cemento con un techito de chapa bien ligero y la escuela estuvo 5 años inhabilitada sin poder usarse por eso. En ese mismo acto le hablé al ministro de ese asunto, en una semana lo había resuelto y la escuela estaba habilitada. Y pocos días después me enteré de que él estaba muy interesado en que se le cediese el proyecto para replicarlo. Yo no me creí que fuesen a hacerse estas escuelas con tapial. Pensé que iban a tomar el modelo, que les iba a parecer bonito y que lo iban a replicar con ladrillo, que era lo convencional, lo seguro, lo fácil para la administración. Pero de repente sacaron una licitación en la que se mencionaba el tapial como técnica, se hacía referencia a extractos sacados de otras normas o de publicaciones en Internet y con eso salió a licitación y a ejecutarse. Y casi seguro esto hubiese sido imposible si dentro del... ¿Perdón? Hay que darle un premio a ese ministro. No hay muchos como ese. Bueno, pero también había un infiltrado, había una persona del equipo de Silvio, un exalumno suyo, que estaba dentro del ministerio, el arquitecto Guillermo Godoy, que desde dentro yo estoy seguro de que ha podido, no sé si impulsar, porque creo que efectivamente fue una decisión medio impulsiva del ministro, pero seguramente él dentro le ha dado credibilidad y solidez a eso como para que la institución tan conservadora se haya animado a replicarlo. Sin esa persona dentro, sin el ejemplo que hicimos fuera y sin un cúmulo de circunstancias, seguramente no habría salido. Y afortunadamente salió y le está gustando mucho a la gente en los distintos lugares donde se está construyendo, les llama la atención y creo que genera mucha visibilidad y mucha credibilidad. Muchas gracias. Yo diría, Rodolfo, que tú hablabas de credibilidad y a mí me parece que la credibilidad obliga a medidas hechas de seguridad. Porque lo peor que le podría pasar a una técnica que está empezando a tener fuerza es que haya algo que no resulte bien. Entonces yo creo que cualquier factor de seguridad, algo exagerado, no estaría mal para asegurar de que los resultados sean los mejores posibles. Pues bueno, muchas gracias. Parece que
Ha sido muy interesante. Yo me felicito mucho porque Silvio haya aceptado el compartir, hablar de la tierra guaraní. Es una maravilla. Y pues llegamos al final. No sé, Silvio, ¿quiere cerrar la charla? O ya de plano nos vamos directo con la arquitecta Mirta Sosa, que va a ser nuestra próxima anfitriona. Adelante, Silvio, si quieres despedir. Bueno, solamente decirles que realmente me encanta la iniciativa, poder compartir a nivel iberoamericano y también sumar a esto personas del lugar que podrían tener interés. Es una forma de lograr mucho de lo que se esperaba con esta iniciativa de la Red Proterra, ayudar a que la gente conozca algo, conozca mejor y se anime. Agradezco a ustedes y estaríamos muy contentos de seguir compartiendo estos espacios. Gracias. Con gusto. Bueno, pues agradecemos mucho al arquitecto Silvio Ríos, a la arquitecta Alicia Ramírez y al arquitecto Yago García por su extraordinaria conferencia. Y los invitamos el próximo viernes 30 de octubre a escuchar a la arquitecta Mirta Sosa de Argentina con la charla Enseñanza formal y no formal para el saber construir con tierra.